¿Cuántas veces has sentido que la vida es una batalla interminable? Una lucha constante entre lo que quieres y lo que nunca llega. Intentas llenar el vacío con deseos, con metas, con pequeños placeres efímeros, pero en el fondo lo sabes. La satisfacción es una ilusión. Arthur Schopenhauer lo entendió antes que nadie. Su filosofía es la bofetada que nadie quiere recibir, la verdad que el mundo prefiere disfrazar con falsas promesas. Para él, la vida no es más que una cadena interminable de sufrimiento, deseo insatisfecho y frustración. Cada paso que das, cada sueño que persigues, cada momento de placer que experimentas, no es más que un respiro antes de la próxima caída. El ser humano está condenado a querer, y en ese querer está la esencia de su sufrimiento. Porque cuando deseas algo, sufres por no tenerlo. Y cuando finalmente lo consigues, el placer es fugaz, se esfuma en un instante, dejando tras de sí un vacío más grande que antes. Y así, inicias otro ciclo, otra búsqueda, otra mentira que te mantiene a flote. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente satisfecho? Piénsalo. Seguro que conseguiste algo que creíste que te haría feliz. Ese trabajo, esa relación, ese objeto por el que tanto luchaste. Y sin embargo, en cuanto lo tuviste, el brillo se desvaneció. ¿Por qué? Porque el deseo ya no estaba. Porque la meta alcanzada deja de ser una fuente de placer y se convierte en una carga. Vivimos engañados, corriendo tras objetivos que en el fondo no nos darán lo que buscamos. Y eso nos destruye. Schopenhauer lo explicó mejor que nadie. La existencia es un ciclo de insatisfacción, porque la naturaleza es indiferente a nuestro sufrimiento. No hay un propósito mayor, no hay un sentido trascendental, solo la supervivencia. Y esa supervivencia es una guerra constante. Pero aún así, nos mentimos. Creamos historias, ideologías, sueños y expectativas para no mirar la verdad a los ojos. Nos aferramos al amor, al éxito, al reconocimiento, creyendo que ahí encontraremos una razón para existir. Pero Schopenhauer nos diría que todo eso no es más que una distracción. Una venda en los ojos que nos impide ver que la vida, en sí misma, no tiene sentido alguno. Y aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacerse. Si todo es sufrimiento, si todo es una ilusión que nos mantiene ocupados, ¿hay alguna salida? Schopenhauer diría que sí, pero no es la que esperas. La verdadera liberación no está en conseguir más, en perseguir metas o en engañarnos con promesas vacías. La salida está en renunciar al deseo, en entender que cuanto menos deseas, menos sufres, que la paz no está en lo que tienes o en lo que logras, sino en la ausencia de necesidad. Pero eso no es algo que la mayoría esté dispuesta a aceptar, porque la verdad es que la mayoría prefiere vivir en la mentira. Prefiere aferrarse a pequeños momentos de alegría, aunque sean fugaces, aunque se desvanezcan rápido. Prefiere engañarse pensando que el amor, el dinero o el éxito le darán paz. Y aquí viene lo realmente brutal. La felicidad no es más que la pausa entre dos sufrimientos, un instante de respiro en un mar de dolor. Y ese respiro, aunque corto, es suficiente para que sigas adelante, para que sigas jugando un juego que nunca podrás ganar. Schopenhauer nos dejó un mensaje crudo, pero real. La vida no está hecha para hacerte feliz. Está hecha para que sobrevivas. Y el mundo no te debe nada. No te debe alegría, ni amor, ni plenitud. Todo lo que crees que mereces es solo un espejismo. Entonces la pregunta es, ¿seguirás engañándote o te atreverás a mirar la verdad a los ojos? Porque aceptar la realidad no es fácil, pero es el primer paso para liberarte de la mentira en la que llevas toda tu vida atrapado. Y ahora dime, ¿estás preparado para ver el mundo como realmente es?
Entonces, vayamos más allá. Si aceptamos que la vida es sufrimiento y que el deseo es su motor, hay algo aún más perturbador en la filosofía de Schopenhauer: el papel de la ilusión. No solo nos engañamos con falsas promesas de felicidad, sino que nuestra mente está programada para fabricar ficciones que nos permitan seguir adelante. Vivimos rodeados de mentiras reconfortantes que disfrazan la brutalidad de la existencia. Piensa en la idea del amor. Nos han vendido que encontrar a esa persona especial nos salvará, que el amor es la respuesta, que completará el vacío que sentimos. Pero Schopenhauer destripa esta idea sin piedad. El amor no es más que un truco biológico diseñado para perpetuar la especie. No es una elección, no es un destino, es simplemente una estrategia evolutiva. Y una vez que ha cumplido su función, se desvanece. Lo que parecía un propósito trascendental no es más que una ilusión pasajera. El amor es sufrimiento disfrazado. Quieres a alguien, pero esa persona no te quiere de la misma manera. O, si te quiere, la pasión se extingue con el tiempo, dando paso a la monotonía. Y cuando todo termina, te quedas con un vacío aún más grande que antes. Porque en el fondo, nunca fue real. Solo fue un espejismo que te mantuvo entretenido durante un tiempo. Ahora bien, si el amor es una ilusión, ¿qué nos queda? La sociedad dirá que el éxito es la respuesta. Si alcanzas el reconocimiento, si logras metas ambiciosas, si eres admirado por los demás, entonces habrás vencido el sufrimiento. Pero Schopenhauer también desmonta esta mentira. ¿Cuántas veces has logrado algo que creíste que te haría sentir realizado, solo para darte cuenta de que la satisfacción dura apenas un instante? ¿Cuántas veces has visto a personas exitosas que, en el fondo, están igual de vacías y miserables que cualquiera? El éxito es otra trampa. Nos han enseñado que cuanto más consigamos, más valor tendremos como individuos. Pero en realidad, lo único que estamos haciendo es alimentar un ego insaciable que nunca estará conforme. No importa cuántos logros acumules, siempre habrá una nueva meta, una nueva comparación, un nuevo motivo para sentir que no es suficiente. Y lo peor es que, cuando finalmente llegas a la cima, te das cuenta de que no hay nada allí, solo más vacío, solo más deseo de algo nuevo. Entonces, si el amor es una ilusión y el éxito es una mentira, ¿qué nos queda? Para Schopenhauer, la respuesta es aterradora y liberadora al mismo tiempo. Nos queda el arte, la contemplación y la renuncia. El arte es uno de los pocos refugios reales que tenemos. Cuando te sumerges en una obra, cuando la música, la literatura o la pintura te envuelven, por un breve instante logras escapar del ciclo del deseo. En esos momentos, dejas de ser un ser atrapado en la voluntad ciega de vivir y te conviertes en un simple observador. Pero esto no dura. Es solo una tregua temporal. La otra salida es la renuncia, el camino del ascetismo. Reducir al máximo los deseos, no porque sea un acto heroico, sino porque es la única manera de disminuir el sufrimiento. Pero aquí viene el problema. La mayoría de las personas no están dispuestas a hacer esto. Renunciar al deseo es renunciar a la identidad misma, porque nos definimos por lo que queremos, y cuando ya no queremos nada, dejamos de ser quienes éramos. Así que aquí está la pregunta final. ¿Estás dispuesto a soltar la ilusión o seguirás persiguiendo sombras, sabiendo que cada paso que das solo te acerca más a la desilusión? Pero vayamos aún más profundo. Si el amor es una ilusión, el éxito es una trampa y el deseo es la raíz del sufrimiento, hay algo aún más inquietante detrás de todo esto. La identidad misma es una farsa. Schopenhauer lo insinúa de manera brutal. Creemos que somos alguien, que tenemos una personalidad definida, una esencia única.
Nos repetimos que somos de cierta manera, que tenemos valores, que nuestras decisiones son fruto de nuestra voluntad. Pero si desmontamos todas las mentiras que hemos analizado hasta ahora, llegamos a una conclusión ineludible. No somos más que una manifestación de la voluntad de vivir, un capricho de la naturaleza que nos ha hecho creer que tenemos control sobre algo. Cada uno de tus pensamientos, cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, ¿realmente viene de ti? O mejor dicho, ¿qué eres tú? Porque si el amor, el éxito y el deseo son ilusiones, entonces, ¿qué queda de ti cuando quitas todo eso? Piensa en cada momento en que te has sentido vacío. Ese instante en el que nada te llena, en el que miras a tu alrededor y sientes que todo es artificial. Esos momentos no son errores de tu cerebro, no son crisis existenciales pasajeras, son vislumbres de la realidad. Por unos segundos, tu mente se asoma a la verdad más cruda. No hay un tú separado de la voluntad de vivir. No hay un propósito más allá de la supervivencia. Pero la mente no soporta esto. Necesita un relato, necesita creer que hay un yo, una identidad sólida, algo a lo que aferrarse. Y así, nos fabricamos una historia. Soy así porque nací en tal lugar. Esto me importa porque tengo estos valores. Quiero esto porque me define. Pero todo eso son máscaras, capas sobre capas de engaños que nos protegen de ver el vacío debajo. Schopenhauer nos empuja hacia una pregunta que muy pocos están preparados para enfrentar. Si todo lo que creemos ser es solo un producto de la voluntad ciega de vivir, entonces, ¿qué pasa si dejamos de identificarnos con ello? Aquí es donde la mayoría huye, porque aceptar que la identidad es una construcción arbitraria nos deja sin suelo bajo los pies. Si no soy mis deseos, ni mis logros, ni mi historia, entonces, ¿qué soy? Y aquí está la respuesta aterradora. No eres nada. Nada en el sentido de que no hay una esencia fija. No hay un yo real detrás de la máscara. Solo hay la voluntad de vivir operando a través de un cuerpo y una mente que se han contado historias para soportar su propia existencia. Pero si llegas hasta aquí, si realmente entiendes esto, hay una especie de liberación en ello. Porque si no hay un yo sólido al que aferrarse, entonces tampoco hay nada que defender, nada que temer, nada que perder. Eres libre de soltar todo, de dejar de sufrir por proteger algo que nunca existió en primer lugar. Entonces, la última pregunta es esta. ¿Te atreves a dejar de ser quien crees que eres? ¿O prefieres seguir sosteniendo una identidad que solo existe para mantenerte atrapado en el juego de la vida? Ahora llegamos al punto más inquietante de todos. Si no somos más que una manifestación de la voluntad ciega de vivir, si nuestra identidad es solo un espejismo, si el amor, el éxito y los deseos no son más que trampas, entonces, ¿qué nos queda? Aquí es donde la mayoría de las personas entra en pánico. Porque si lo piensas bien, todo lo que haces, todo lo que buscas, todo lo que te motiva, gira en torno a sostener una historia en la que crees. Una historia que dice que tu vida tiene sentido, que tu sufrimiento no es en vano, que hay algo más allá de la supervivencia. Pero ahora que hemos desmontado todas esas mentiras, ¿qué queda? El vacío. Y este vacío es lo que más tememos. Por eso lo llenamos con ruido, con distracciones, con nuevas metas, con nuevos deseos. No soportamos el silencio de la existencia desnuda. No soportamos la idea de que todo esto sea un ciclo sin propósito. Pero aquí viene el punto clave. ¿Y si el vacío no es el enemigo? ¿Qué pasaría si en lugar de temerlo, lo aceptaras? ¿Qué pasaría si en lugar de correr de él, te sumergieras en él y lo exploraras? La verdad es esta. El vacío solo es aterrador porque crees que deberías llenarlo. Pero si dejas de luchar contra él, si dejas de resistirte,
algo increíble sucede. Dejas de sufrir por lo que no puedes controlar. Dejas de desgastarte intentando sostener una ilusión. Y por primera vez, eres realmente libre. Libre no en el sentido de hacer lo que quieras, sino libre de la carga de esperar que la vida te dé algo que nunca tuvo la intención de darte. Libre del engaño de que hay algo que alcanzar. Schopenhauer no nos deja un mensaje de esperanza barata. No nos dice que todo se resolverá mágicamente. Nos dice que el sufrimiento es la base de la existencia, pero que hay una manera de minimizarlo, renunciando al juego. No significa que debas abandonar la vida, sino que debes verla con otros ojos. Entender que todo lo que haces, todo lo que buscas, es solo un pasatiempo en el gran teatro del absurdo. Que puedes jugar el juego sin tomártelo demasiado en serio. Que puedes seguir adelante, pero sin aferrarte. Porque al final, todo esto se reduce a una cosa: dejar ir. Dejar ir la necesidad de ser alguien, dejar ir el miedo a perder, dejar ir la búsqueda de sentido donde no lo hay. Y cuando haces eso, cuando realmente sueltas todo, ocurre algo que nunca imaginaste. Encuentras paz. Una paz extraña, diferente a la que nos han vendido. No una paz basada en alcanzar algo, sino en soltarlo todo. Y ahora la pregunta final: ¿estás listo para dejar de luchar contra la realidad y simplemente aceptar lo que es? Si llegaste hasta aquí, quiero saber qué piensas. Déjame un comentario con esta frase: vivo sin ilusiones, pero también sin miedo. Quiero ver cuántos realmente se atreven a mirar la verdad a los ojos. Y si este video te hizo pensar, si de alguna manera tocó algo en ti, suscríbete, porque aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir. Nos vemos en el próximo video.